Bueno, buenos días, Sole. ¿Cómo estás? Acá Buenos estamos. días, Para los que buenos están días. viendo este video, capaz que lo están viendo tranquilos en una hora prudencial. Lo estamos grabando hoy a las 8 de la mañana, 3 de Sábado. octubre, sábado. Bichos raros, ¿no? Qué cosas. Sí. Mira, para despertarnos tenemos nuestro matecito. ¿Mm? Muy Sí. bien, eso nos dice muy bien dónde estamos situados, en la provincia de Entre Ríos. Eh, Así que bueno, Soledad Aranda, un gusto que nos acompañe acá en la red, en este ciclo que llamamos de reflexión respecto al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que es una mirada tal vez nueva a lo que es cuando nosotros éramos chicos en la escuela y íbamos por ahí al pasillo donde había un hermoso pizarrón pintado de colores, con barcos, que de ahí aprendimos que eran las carabelas, y lo que fue el Día de la Raza, ¿no? Y hoy con un poco más de pensamiento crítico y con mucha justicia, respetamos a la diversidad cultural. ¿Qué nos pasó en el medio ahí con respecto a la educación? Mucho. En realidad, bueno, pasó bastante tiempo y sobre todo, bueno, fueron cambiando un poco los paradigmas, ¿no? Igualmente, el sistema educativo, nuestra escuela, sobre todo para hablar de acá, ¿no? Propiamente de nuestra nación argentina, la escuela que surge es la escuela de Sarmiento, ¿no? Por lo tanto, surge con esa base de ese pensamiento de visión de nación que tenía él y toda su generación, ¿no? Que pensó en esa escuela. Por lo tanto, obviamente, si indagamos un poco en esos inicios de la formación de nuestra nación, había ahí un pensamiento muy fuerte con respecto a una visión, una mirada muy fuerte con respecto a los pueblos originarios, en esto de civilizarlos, ¿no? Entonces, y sobre todo también el desprecio, el odio que había hacia los indios, como les llamaban en ese momento, y les siguieron llamando durante mucho tiempo. Y bueno, por eso la base de nuestra educación tiene los cimientos ahí, en esa conformación de nuestro Estado-Nación. Por eso digo, fue muy difícil y sigue siendo un gran desafío, digamos, el ir deconstruyendo esa idea de educación esas simientes, ¿no? Esas bases que se fundaron ahí, con la visión de desprecio, de odio hacia el indio, hacia el indígena, y también por el otro lado la mirada de la colonización, la mirada de la civilización, ¿no? La imposición de una cultura, de un idioma, de ceremonias y de un montón de cuestiones que hacen a la formación y a la conformación de la nación, ¿no? Así que viene desde ese tiempo, ¿no? Cuando tenemos que pensar en ese sistema educativo y en esa conformación de la escuela, sobre todo la escuela primaria, ¿no? Que fue la primera en surgir en ese sentido, está ahí, la base está ahí en esa conformación de la nación y en esas primeras ideas que se fueron llevando adelante y que fue un proyecto político, ¿no? Por eso tuvo tanta fuerza, ¿sí? Y estuvo tan marcado, incluso cuando se producen los movimientos migratorios, es decir, la inmigración, que se abran las puertas de nuestro país a la inmigración, se atiende esa inmigración desde el lugar de venir a poblar una tierra que supuestamente estaba despoblada, ¿no? Esa cuestión de arrasar con lo que se pueda en cuanto que estorbaba, ¿no? La concepción que se tenía del indio que estorbaba, que no servía, ¿no? Podemos ir a los archivos históricos y vamos a encontrar un montón escritos sobre esto, incluso los mismos discursos, el discurso de Roca en la campaña del desierto, los discursos de Sarmiento, lo que escribió acerca de los pueblos originarios, ¿no? Y tuvo tanta fuerza porque se sostuvo por muchas décadas, ¿sí? Un siglo. Entonces creo que hay un gran desafío en el siglo XXI, digamos, de empezar a romper con eso, y creo que sí, creo que a principios de este siglo
con esta nuevas leyes, la nueva visión de esta escuela, tanto primaria como secundaria, los diseños fueron de a poco cambiando esa visión y me parece que es importante, por eso digo, en la década del 90, siglo pasado, hablábamos de Día de la Raza, hoy siglo XXI ya estamos hablando de Día de la Diversidad Cultural. Igualmente, yo siempre digo que no se produce las revoluciones no son de un día para el otro, ¿no? Son procesos y también hay rupturas que las vienen a dar las leyes o las normas y hay continuidades. Entonces, en esas rupturas y continuidades donde estamos hoy, digamos, tratando con el desafío, digamos, de continuar con esas rupturas y empezar a construir y reconstruir y reconocernos también en esa construcción de la mirada con respecto a los pueblos originarios. Creo que hiciste un resumen de lo que es toda la charla, ya digamos que me dejaste Me adelanté. sin poder decir nada, porque en realidad hay muchas palabras que rescato ahí que tienen que ver con la dominación, digamos, que está, digamos, enmascarada atrás de todos estos procesos que tienen que ver con un sometimiento de una cultura sobre la otra. Después aprendimos a través de la UNESCO, que estudia muchísimo la cultura a través de proteger las manifestaciones culturales de todos los pueblos, donde empezaron a ver que ya no podía haber una cultura superior o una cultura inferior, sino que todas las culturas son iguales. Por supuesto el hombre viene estudiando estas cosas y nos estamos dando cuenta. Por supuesto tal vez no podemos revertir lo que esos no, a dónde nos ubicó hoy, ¿sí? Pero hay una palabra que bien dijiste y que muchos, por ejemplo como Paulo Freire, que lo viene haciendo desde su pedagogía, sobre todo en la educación, que es esto de la libertad, ¿no? De que por ahí nos sentimos, el concepto de libertad viene porque tal vez no nos sentimos libres, ¿no? Hay una frase de él muy linda que dice, nadie tiene libertad para ser libre, sino que al ser libre lucha para conseguir su libertad. Entonces creo que todavía estamos sumergidos en ese pensamiento de que, por ejemplo, no somos libres a ir a aprender de nuestro pueblo originario, sino que tenemos que ir a aprender de todo lo mejor de Europa, por ejemplo. Claro, pero está, como vos decís, esto de aprender lo europeo, la respuesta, digamos, al porqué de eso está en estas bases que comentaba recién, ¿no? De cómo se fue escribiendo esa historia desde la colonización y cómo se fue imponiendo. Es decir, en el sistema educativo se impuso hablar de cierta historia, hablar cierta lengua, ¿no? Si nos vamos a los ejemplos de la cantidad de lenguas que fueron prohibidas en el sistema educativo de pueblos originarios, donde se les prohibía hablar su propia lengua, su propio idioma, y se los obligaba a hablar el castellano. Hay una mirada latinoamericana, un montón de lenguas que se perdieron, que se perdió su sentido, su habla, porque se impuso el castellano, ¿no? Lo mismo pasó con los inmigrantes, digo, o sea, la misma manera también en esto de la imposición y la homogenización de una sola lengua, de una sola forma de aprender, y también esto de la culturalización en cuanto a lo europeo, ¿no? Siempre lo de afuera mejor, pero la base está en esa conformación de la nación, digo, ahí se asentó todo esto y por eso fue tan fuerte, porque fue un proyecto político, ¿no? Que se conformó y comenzó a sentar las bases de esa nación con la generación del 80, ¿no? De 1880, y ahí se pensó qué escuela, cómo iba a ser esa escuela, se pensó el ejército, se pensó todo, ¿no? Entonces digo, a partir de ahí, ¿dónde en ese pensamiento, en esa postura, en ese proyecto político, dónde estaban los pueblos originarios? No estaban, no existía, en esa visión de nación, no existían, eran un estorbo, había que eliminarlos o educarlos, como decía Sarmiento, civilizarlos, ¿no? Eran la barbarie y había que civilizarlos. Y de qué lado se ponía uno, ¿no? Porque hoy sabemos bien de qué lado se pusieron algunos. Y como vos decías hoy, si empezamos a
a ir un poquito, a ser más, con esta cuestión de curiosidad, vamos a llamar, y llegamos a más archivos, y podemos investigar cómo fue ese proceso inmigratorio, cuando se hacían publicidad en Europa para habitar el suelo argentino, y muy chiquitito decía, por favor, que si sos negro, si no sos, no, si el color de tu piel, o hablas un idioma que no sea francés, o no seas anglosajón, ni vengas a la Argentina. O sea, también estaba marcado eso, ¿no? De cómo construimos una nación queriendo tal vez ser mejores. Y bueno, hoy por suerte nuestro país está lleno de muchas culturas y podemos festejar, digamos, que nos podemos adaptar en esta pluriculturalidad. Pero se intentó de hacerlo de otra forma. Entonces, el tema es, ¿para dónde vamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Lo vamos a dejar pasar? Estamos durmiendo y después vamos a despertarnos como si fuese, bueno, como decía Enrique Dussel, que es un filósofo argentino, que bueno, que ahora que es naturalizado mexicano, que el chico que sabía una lengua madre iba a la escuela y la maestra le hacía callar, como bien decías vos. Pero ¿qué hubiese sido de nuestra historia latinoamericana si ese chico iba a la casa a decirle a su mamá indígena que la importancia que tenía del saber de un idioma ancestral, mucho más importante del que la maestra le decía, ¿no? Ponerle al lugar al alumno como un ser, digamos, con muchos saberes, independientemente del que te querían imponer. Entonces, ahí las realidades hubiesen sido otras. Y hoy necesitamos que esa realidad sea otra. Por eso se ha hecho justicia con el cambio del Día de la Raza, o el festejo del Día de la Raza, a un concepto mucho más reflexivo, que es el respeto a la diversidad cultural. Sí, igualmente digo, desde lo personal, yo siempre tengo ahí como ciertas contradicciones o apreciaciones en cuanto a nombrar, ¿no? Que me parece importante esto de nombrar o renombrar, pero también me parece muy importante el cambio, digamos, de paradigma, en el sentido que eso lo hacemos nosotros con las prácticas, digo, a ver, más allá de que pueda haber cambiado el nombre, ¿no? Si nuestras prácticas no cambian, no tiene sentido que cambie el nombre, ¿no? De cómo nombramos el 12 de octubre. Eso me parece que por ahí es mucho más interesante esto de poder como modificar nuestras prácticas, y es ahí donde a mí me preocupa y me ocupa, ¿no? Esto de la formación docente y de donde me desempeño, que es en el sistema educativo. Cambiar esa mirada con respecto a los pueblos originarios, ¿no? Y ahí es donde entra esto de cómo enseñamos a los pueblos originarios, y que yo ahí es donde trato todo el tiempo de marcar, digamos, la diferencia en esto, y sobre todo formando a futuros maestros, ¿no? Estoy en la formación de docentes, de maestros, en la educación primaria, y ahí está la clave. Yo tengo formación secundaria y terciaria, pero estoy enseñando a futuros docentes en el nivel primario, ¿no? Entonces yo siempre les digo, la clave de cómo miramos, cómo abordamos a los pueblos originarios está ahí, en cómo lo enseñamos. Si lo enseñamos como algo del pasado o si lo enseñamos como algo del presente, ¿no? Yo digo, ¿cómo son esas miradas con respecto a los pueblos originarios? Podemos tener una mirada histórica, ¿no? Pero la mirada histórica tiene que ser no solamente de cómo vivían hace 200, 300, 500 años, ¿no? Porque muchas veces decimos, vamos a hablar, bueno, de los incas. Bueno, los incas eran, y empezamos a describir cómo eran los incas y cómo vivían, digo. Pero hablemos hoy, desde la mirada del hoy. Hoy estamos, somos, o sea, somos pueblos originarios, porque el mestizaje es muy fuerte y está comprobado en nuestro ADN que tenemos sangre indígena. Por lo tanto, digo, no es que fueron y fueron en su momento, es presente, es hoy. Entonces, si lo abordamos desde el presente, me parece que es mucho más rico, en las ciencias sociales sobre todo, ¿no? Es mucho más rico el abordaje desde el presente. Y sobre todo el poder involucrar a esas infancias en esa historia que es de ellos, es propia, es de hoy.
yo le decía, por ahí ir a escuelas, sobre todo que muchos de mis estudiantes son practicantes en escuelas rurales, ¿no? De zonas rurales, de acá de la zona de donde vivo, y digo, mírenlos a los ojos a esos niños, mírenlos, reconózcanse ustedes y ellos en ese mestizaje, ¿no? Y es tan rico esa diversidad cultural, y empiecen acompáñenlos en ese proceso de reconocerse dentro de esa cultura y dentro de la cultura y de la diversidad cultural en la que estamos, desde el presente, no solamente del pasado, sino el niño va creciendo con esa idea de que los guaraníes eran indígenas indios que cazaban, pescaban, vivían ¿no? en ciertas zonas naturales. No, los guaraníes somos y estamos hoy en el presente, ¿no? Entonces me parece que por ahí abordar los pueblos originarios desde el presente me parece sumamente importante. Y la otra es que siempre hago mucha fuerza de trabajar la cuestión desde la perspectiva, cómo lo abordamos, ¿no? Del presente, pero también con una perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Que eso es sumamente importante, el poder abordarlos desde que son sujetos de derechos, y también yo ahí hago como, siempre me posiciono desde el lugar de la reparación histórica, ¿no? Digo, esos proyectos políticos donde no fueron ni siquiera mencionados, ni siquiera tenidos en cuenta. Hoy que ya va cambiando, que el proyecto político educativo es distinto, y hay una mirada un poco más, como más fuerte, se va marcando el camino hacia dónde y cómo abordar los pueblos originarios y la interculturalidad, hay una mirada más reparatoria en ese sentido. Que falta mucho por hacer, es evidente, falta muchísimo, pero me parece que posicionarnos en el lugar de lo reparatorio, ¿no? Y empezar a revisar y volver a narrar o escribir eso. Yo creo que por ahí es donde tenemos como que andar, ¿no? Esos son los caminos que hay que ir andando. Es lo que por ahí siempre planteo a la hora de cómo abordar, ¿no? Cómo abordar la cuestión de los pueblos originarios, que no solo pasa por una cuestión de una fecha, ¿no? Yo creo que también eso es importante, digo, la efeméride también es algo que viene del sistema educativo en la primaria, sobre todo muy fuerte, muy marcado, pero si está descontextualizado, si es solo una fecha, si es solo un nombre, de cómo vamos a nombrar el 12 de octubre, creo que queda como muy vacío, ¿no? Me parece que como que hay que trabajarlo un poco más en la profundidad y desde esa perspectiva o esa mirada, de abordar los pueblos originarios del presente, de abordarlos desde una perspectiva de derechos humanos y abordarlo desde una mirada de la reparación histórica, que me parece que eso es importante también. Son procesos dolorosos, ¿no? Y el tema es que a veces nosotros que nos capacitamos en patrimonio y museos, y a veces tenemos algún objeto, algo que tenemos que interpretar y dar un significado y comentárselo, no solamente a los chicos, porque en realidad hoy el museo, por supuesto que lo visitan personas de todas las edades, pero el chico es reflexivo con su propia filosofía de vida que a veces desestimamos y es tan fuerte. ¿Qué hacemos? ¿Le contamos? ¿No le contamos? Y sí, tenemos que contar. El otro día en una capacitación, ¿te acordás que Julia dijo, ¿qué hacemos con ese chico que me pregunta qué hace eso ahí? ¿No? Y por ahí, como es una historia media complicada de abordar porque nos sensibiliza nuestras fibras. Bueno, y ahora seguimos con esta colección, ¿no? Como diciendo, no pregunté de esto porque la verdad no estamos preparados para decir que hubo una barbaridad, volviendo al tema de lo que era civilización o barbarie, ¿no? Que es la famosa grieta que todavía hoy seguimos transitándola, pero no solamente una cuestión política, sino que creo que en una situación muy cultural, Sol. O sea, es como que estamos queriendo una revolución en todos los sentidos, en toda Latinoamérica, en el sentido de decir, bueno, nosotros somos no lo que ustedes quieren que seamos, sino lo que nosotros sentimos desde nuestras raíces y desde nuestro sentir. Pero, ¿dónde está esa revolución cultural? ¿Dónde está
en los contenidos áulicos de decir, bueno, cambiemos la forma de contar la historia, hablemos de nuestros pasados, volvamos a nuestras raíces, volvamos a nuestra forma de comer, volvamos a nuestra forma de cuidar la naturaleza, volvamos porque lo tenemos, vos lo decías recién, está en nuestro ADN. Ayer hablábamos con Mariana Acosta y decía que la naturaleza nos provee todo, no tenemos que ir a un supermercado, no hay una góndola, no hay un estante para ir a comprar. La naturaleza nos provee todo, vos decías recién, de los guaraníes, de la forma de construir, de cazar, de pescar, de habitar y de plantar, y cómo hoy nos fuimos encerrando, ¿no? En el sentido de trabajar para comer. Y ese trabajo, si no nos pagan, no comemos. Y es un pensamiento totalmente contrario a nuestros pueblos ancestrales. Así que, así como vos decís que desde el lugar, desde la educación, vos tenés un rol muy importante, planteémonos como individuos, como personas pensantes, ¿no? ¿Qué hacemos también nosotros? No podemos permitir que eso nos pase. Y ahí es el llamado a la reflexión. A ver, hoy tenemos un problema con los dólares, ¿no? Pero todo el mundo ve Netflix y hay que pagar en dólares. Ahora, en producción nacional, no estamos consumiendo. Mi mamá se mira todas las novelas turcas, ¿no? Y yo a veces le digo, claro, por culpa tuya los argentinos no comen, los actores, y bueno, pero sin llegar a hacer un poco de humor con eso, es una verdad. En Bolivia quiso instalarse McDonald's, duró lo que fue la inauguración, nadie fue a comprar un Mac Combo, ¿entendés? Porque siguieron comiendo sus productos regionales, naturales, y nosotros acá Sí. nos morimos por consumir lo de afuera, ¿no? Sí, por eso digo, vuelvo a lo que decía al principio de cómo nos fundamos, por así decir, o se fundó nuestra nación. Muchas veces pensamos que nuestra patria, nuestra nación surge con la Revolución de Mayo y en realidad no, nuestra nación nace en 1880 con esa generación, ¿no? Ahí es donde se conforman las bases de cómo va a ser nuestra nación. Y en esas bases la mirada estaba puesta en Europa y sobre todo en Francia. Entonces digo, todo lo que se pensó en base a mirando a Europa. Entonces la idea era una réplica o hacer una réplica de lo que era Europa acá. Entonces ahí es donde entran en juego todas estas cuestiones de que lo de afuera es mejor, ¿no? Y como las bases, digo, se sentaron tan fuertes y fueron muy fuertemente marcadas en el sistema educativo, fíjate que el sistema educativo con la ley de Sarmiento comienza a hacer la educación primaria pública, ¿no? Popular, en el sentido de que todos accedían a esa educación. Entonces es ahí en el sistema educativo donde se marcaron estas bases de esa nación, de cómo teníamos que ser como nación. Entonces se marcó tan fuertemente, se arraigó tanto, que fue muy difícil y sigue siendo muy difícil salirnos de ese lugar. Digo, hoy estamos siglo XXI, 2020, en un contexto de pandemia, en un contexto sin antecedentes, en un contexto que nos descoloca, nos saca totalmente de lo cotidiano, de cómo veníamos, y todavía seguimos resistiéndonos a esto de que queremos volver a la normalidad como estábamos antes, y en vez de empezar a pensar, cambiemos eso, empecemos a pensar de otra manera, empecemos a pensar la educación, a pensar el sistema productivo, a pensar en nuestros modos de relacionarnos, la cultura, de otra manera. Encontremos en esas raíces de los pueblos originarios que vienen diciéndonos hace siglos cómo tenemos que vivir para poder vivir en armonía con la naturaleza, con el medio, con el ambiente, ¿no? Entonces, digo, esas bases fueron tan fuertes y esa mirada de que lo extranjero es más, es mejor, ¿no? Se asentaron y quedaron grabadas en nuestra idiosincrasia, ¿no? En nuestra cultura, y porque el sistema educativo fue muy fiel a esa mirada.
y marcó mucho. Entonces digo, generación tras generación, es como que eso quedó, ¿no? En la nación argentina muy marcada. Entonces cuando hoy, o hace, yo siempre digo, hubo un antes y un después, cuando comenzaron a cambiar las leyes en cuanto a reconocimiento y reparación. Pero siempre digo, no alcanza. O sea, una ley que en la Constitución estén reconocidos los pueblos originarios es un gran avance, que la UNESCO también, digo, hay organismos y organizaciones que marcan por dónde es el camino, pero no alcanza, digo, porque hacen falta prácticas. Entonces digo, las prácticas son lo que va haciendo el cambio. Y para eso hace falta conciencia, hace falta formarnos en eso, educarnos en ese sentido. Por eso digo, el cambio de paradigma está ahí, en la formación, que no es solo dentro del sistema educativo, o sea, escuela, para decir estructura, sino dentro de la misma sociedad. Digo, si esos niños comienzan a aprender de otra manera, ¿sí? A tener otra mirada sobre esto, son los mismos niños los que educan a sus padres, ¿no? Digo, sí, son ellos mismos los que van abriendo eso, y van a ser generaciones con otra formación. Por eso digo, es muy importante el rol que tienen los docentes y que tenemos los docentes en ese sentido, porque se masifica, ¿no? La visión se masifica en el sistema educativo y por eso me parece sumamente importante. Hay muchos movimientos hoy, digo, hay muchos movimientos de resistencia, y es ahí donde hay que trabajar también con los pueblos originarios, esa resistencia que han tenido a no ser avasallados ni eliminados, ¿no? Seguir resistiendo, ¿no? La cuestión de la resistencia y seguir estando presentes. Entonces creo que es por ahí donde es el camino. Hay mucho por hacer, yo creo que culturalmente, en la sociedad también, pero bueno, son pequeños grupos, personas, sectores en diferentes ámbitos que comienzan con eso. Y creo que hoy este contexto es un punto de inflexión para no solo repensar, sino ir a la práctica, acciones concretas, ¿no? O sea, a veces nos quedamos en, bueno, pensemos, escribamos, pero bueno, me parece que yo voy más a la práctica. A mí me gustan las acciones concretas, aunque sean pequeñas, en tal lugar, en lugares pequeños, pero me parece que es ahí, es por ahí, digamos, el camino. Hay volviendo al tema de las frases, hay un banner, un posteo en Twitter que dice: no volvamos a la normalidad, mejor comencemos de nuevo. Yo recomiendo que la sigan, es @soledadaranda84 en Twitter. Contame, ¿es una frase hecha, es una frase tuya, es de alguien? Es una frase que circuló en su momento cuando, bueno, todos pedían y exigían como, bueno, ¿cuándo vamos a volver a antes, a la normalidad, ¿no? Y se popularizó, se divulgó y nos apropiamos de eso. La verdad que no sé porque nadie puso de quién era y se empezó a circular y bueno, la compartí porque la verdad que me representa mucho en este momento. Yo me resisto a volver a esa normalidad de antes y digo, es un punto para empezar a pensar. Cuesta muchísimo, Sí. en lo personal me cuesta mucho porque este sistema en el que estamos nos ha avasallado en esto de la virtualidad muy fuerte, cuesta muchísimo, pero bueno, es un desafío y me parece que hay que empezar a pensarse en eso y hacer acciones, pequeñas acciones. Esto que decías hoy de tomar de los pueblos originarios la forma de vida, el buen vivir, ¿no? Esto del buen vivir de los pueblos originarios, y que se da, porque yo estoy viendo, digamos, cómo muchos jóvenes, mucha gente ha comenzado a producir su propio alimento, ¿no? Esas pequeñas huertas, incluso hasta en los balcones de sus departamentos, ¿no? Sembrar lo básico, poder cosechar eso y consumir lo que uno siembra, poder producir su propio alimento en su casa, generar otro tipo de hábitos, de encuentro, ¿no? Valorizar otros vínculos, mirar, bueno,
cómo estamos haciéndole tanto daño al ambiente, ¿no? Esta idea de progreso que estuvo muy, muy marcada en esa generación del 80 y en la cosmovisión de la mirada del proyecto político, ¿no? de la nación, que no es, nada que ver, digamos, a la idea de progreso de los pueblos originarios, ¿no? Que es totalmente opuesta, no tiene nada que ver esa idea de progreso con la que plantean los pueblos originarios de América, ¿no? Que es otra cosmovisión. Y por ahí pensar que no es cambiar una mirada por otra, ¿no? No es decir, bueno, dejamos esto y tenemos esto, no. Vernos y reconocernos en ese mestizaje que se ha dado a lo largo de los siglos de las dos cosmovisiones o de las dos miradas y encontrar ahí ese camino. Digo, no es blanco-negro. Empecemos a ver los grises y empecemos a reconocernos en esos grises. Somos esos grises, somos ese mestizaje, esas transformaciones que fuimos sufriendo como sociedad, y reconozcamos ahí por dónde es el camino, bueno, siempre buscando esto de poder generar como nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de vivir, nuevas formas de educar, nuevos modos, ¿no? de convivir y de ser. Y vuelvo otra vez a Enrique Dussel, en una entrevista que me gustó mucho que le hicieron, y habla de esto de la revolución. Dice que la situación, él cree que va a cambiar, pero no ni mañana, ni pasado, ni tampoco en 10 años, que va a llevar todo el siglo XXI. Él, que quiere hacer la revolución, dice, a fondo de vida, es un iluso. Las revoluciones se hacen por siglos. Hay que echarse la mochila al hombro, de mucha energía, y entrar en la historia. Y él me gusta porque él dice que hay que vivirlo con alegría también, ¿no? Dice, Sí. porque si no tenés alegría, no vamos a aguantar. Así que él dice que dimos un pasito atrás, que ahora estamos medio dormidos, pero ojo, cuando hagamos 2 pasitos para adelante. Así que con Sí. eso... Con lo que decías de poner la alegría, ¿no? A esa revolución, se me venía a la cabeza todos los pueblos afros, ¿no? Afrodescendientes y africanos que siempre han puesto, ¿no? En esa resistencia, esa alegría, ¿no? Yo tengo descendencia afro-indígena, ¿no? Entonces también siempre ha habido una fuerza interior que pude descubrir y reconocerme, digamos, no hace tanto, y entender el porqué, ¿no? También la invisibilización de los pueblos africanos y afroamericanos que estuvieron y que siguen estando, ¿no? en nuestra tierra, y que fueron o sea, los trajeron como esclavos, y toda esa resistencia que también tuvieron, y desde ese lugar, ¿no? Desde la alegría es fuerte eso, de reconocer, digo, que sí, que es necesario ponerle, ¿no? Más allá del sufrimiento, y reconocernos en esa resistencia de que hemos sufrido o han sufrido muchísimo los pueblos originarios o los afroamericanos, también en esto de la alegría, sí, yo coincido plenamente en esa mirada. Y en esto, desde lo educativo, insisto en esto de reconocernos. Hasta que no hacemos ese clic de reconocernos que somos ese mestizaje, que somos esa mezcla, es muy difícil poder sentir cierta sensibilidad, ¿no? Entonces digo, ahí está el rol de lo educativo, ¿no? De los docentes en esto de poder conmover, sensibilizar y conmover en ese sentido, para que esos niños, niñas, adolescentes puedan reconocerse y decir, sí, yo soy esto, y sentir orgullo de ser eso, ¿no? Que me parece que por ahí lo trato de trabajar, pero porque también tiene que ver con mi experiencia personal, ¿no? Yo me reconocí en los pueblos originarios y me reconocí en lo afroamericano muy fuertemente, y a partir de ahí dije, bueno, yo soy esto, y soy orgullosamente esto, y pude ver por qué también lo soy, porque tengo de esas culturas fuertemente arraigado un montón de luchas, un montón de banderas, un montón de características. Entonces, si no nos enseñan, si no, siempre le digo a mis estudiantes, si ustedes no enseñan eso, nadie se lo va a enseñar, porque en el lugar que lo están aprendiendo es en la escuela. Entonces digo, y es ahí donde hay que revalorizar, y eso se va a ver generacionalmente, como vos decís, en todo este siglo, va a ser gradualmente, se va a ir produciendo ese cambio.
no lo vamos a ver, pero sí lo van a ir viendo las generaciones futuras, ¿no? Entonces me parece que la búsqueda del origen, ir al pasado, buscar nuestro origen, nos planta y nos posiciona en este presente, para pensar en ese otro futuro o en ese futuro que cercano y lejano, ¿no? Y poder preguntarnos quiénes somos, de Ujú. dónde vinimos y tal vez hacia dónde vamos. Creo que Sí. es una construcción que la tenemos que hacer entre todos. Así que bueno, yo, bueno, te felicito, Sole, porque sé que estás eh, haciendo muchísimo por esto dentro de la educación, sobre todo en las áreas que tengan que ver con desarrollos pedagógicos para las escuelas. Es un rol muy importante, la verdad que es muy digno también. Así que, bueno, mis felicitaciones. Me muero por preguntarte lo que se viene, pero sé que no puedo preguntarte nada. Eh, porque sí, o sea, podemos adelantar solamente educación y museos, ¿no? O escuela y museos, nada más. Pero también este cambio que propone la educación a través de tu mirada y ese rechazo o esa resistencia al cambio que tienen los museos, que tienen una mirada totalmente eurocentrista, donde, por ejemplo, para ir a rendir o ocupar un lugar vacante de un director de museo, te piden que sepas inglés y francés. Ahora, si sabes guaraní, no te suma ni un puntaje. Entonces, es como diciendo, a ver, ¿qué nos está pasando en nuestros propios museos? Y hoy la movida es hacia lo comunitario, hacia lo social. Vemos en esta pandemia donde escuchamos, por ejemplo, los millones de dólares que perdieron los museos de Europa por esta pandemia. Y Claro. nosotros nos miramos y decimos, si nosotros no tenemos entrada, o sea, no cobramos entrada, esto es comunitario, ¿dónde está el valor de la cultura fuera de lo que es la monetarización o el mercantilismo? Porque hasta las obras de Sí. arte son consideradas obras de arte por el valor que tienen. Entonces, hay una acción a futuro tremenda y está en tus manos, así que bueno, bienvenido sea estas acciones. Bueno, muchas gracias a vos por este espacio y bueno, un gusto cuando lo deseen el poder charlar sobre esto. A mí me apasiona, lo podrás haber visto, digamos, me apasiona muchísimo este tema porque me atraviesa. Siempre digo, o sea, eso es importante, ¿no? Cómo uno aborda o tiene sus propias banderas. Yo cuando enseño esto y cuando hablo sobre esto, me atraviesa, ¿no? Es como siempre lo traigo a Juan L. con esto, me atraviesa un río, me atraviesa, ¿no? Bueno, yo no nací cerca del río, no tengo la cultura del río porque nací muy lejos de ahí, pero sí tengo la cultura del monte, sí tengo la cultura del originario, entonces digo, me atraviesa, fuertemente me atraviesa, y creo también la cuestión de la identidad, ¿no? Mi papá falleció hace unos años, pero mi papá creció toda su vida sin poder saber quién eran sus papás biológicos, ¿no? Entonces, la cuestión del origen recién lo pudimos descubrir con mis hermanos hace muy poco, y eso también lo pude entender desde el lugar de la identidad y el origen, ¿no? Y entender y ver en las imágenes de sus padres biológicos a los pueblos originarios y decir, sí, ahí está lo afro, ahí está lo indígena, esto soy yo, esto era mi papá, estos son mis hermanos, y estos son mis hijos, ¿no? Porque también en ese sentido de la sangre y del reconocimiento de nuestra identidad, si digo, si así lo vivo individualmente, me imagino lo que debe ser socialmente cuando nos desconozcamos en esa identidad originaria o afrodescendiente, ¿no? Me parece que es muy importante, ¿no? Que nos atraviese, ¿no? Somos un río de sangre bombeado por muchos corazones, así que en ese sentido construimos desde todos lados. Y me gusta que hayas traído lo afro porque a veces pensamos, también con esta cabecita de pensar que estamos reflexionando y no tener una mirada sesgada que solamente a la cultura originaria, sino también a nuestros inmigrantes que nos aportaron muchísimo a la cultura. Eh, Acá en Concordia se está habilitando muchas actividades. El carnaval, aparentemente, con un protocolo especial, parece ser que, no quiero decir nada, no quiero adelantar, pero más o menos después de esa noticia, ayer, por ejemplo, iba caminando y escuché por allá a lo lejos
el ruido de unos tambores. No sabés la alegría que me dio. Tenía ganas de zambar ahí mismo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque, y no es nuestro, digamos, porque lo trajeron los inmigrantes y la comunidad afro, pero como esa mirada del negro, ¿no? Esclavo, atado en su cadena, con grillete, un movimiento de pie tan genérico que hoy lo tenemos como samba nopé, digamos, de movimiento del característico del samba, cómo hacía música, ruido y alegría a través de esa dominación. Y fíjate que cómo se transformó hoy en esa libertad que estamos hablando. O sea que fíjate de esta revolución desde ese gesto hoy como lo tenemos presente. Así que bueno, vamos por esas alegrías, vamos por esas uniones, vamos por esta reflexión, que muy bien tenés razón, no tiene que ser un día que tenemos que hacer anclaje sobre la reflexión, sí tiene que servir como para sumar y no que sea un único día como para reflexionar. Pero bueno, seguramente te vamos a seguir invitando a más reflexiones como esta, Sole. Así que bueno, No, muchísimas gusto. gracias. No, por favor. Un gusto a vos por compartir también este espacio y por brindarme también el espacio para compartir un poco mis ideas y mis posturas. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un beso grande.